El día de hoy, el mensaje, continuamos una serie que estamos haciendo para este mes de septiembre, basada en Cristo, recordando la importancia de estar en el Señor. La semana pasada contamos con la visita del hermano Rafael, que nos habló acerca de la importancia de ser crucificados en Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente sin Cristo no hay justificación. Sin el Señor no tenemos la oportunidad de poder gozar del paraíso, de poder gozar de ese hermoso lugar que Dios ha preparado para nosotros. Hoy estaremos tocando en base a la carta de Efesios, a la carta a los Efesios, acerca de la unidad, acerca de lo hermoso que es formar parte de esto que Jesucristo ha establecido, de este hermoso cuerpo que Él ha comprado con su sangre y que nos permite estar hoy aquí reunidos, alabando en espíritu y en verdad a nuestro Padre Celestial, aprendiendo más de su palabra, entonando las hermosas canciones que hemos cantado, participar de la cena y de la ofrenda, y ciertamente también en las oraciones, en las que no solamente agradecemos a Dios, sino también le hacemos saber de lo que estamos agradecidos y de lo que estamos necesitados. En Cristo unidos. El libro de Efesios nos enseña varios puntos, pero en sí, si se puede resumir el libro, nos enseña acerca del propósito eterno de Dios, cómo está Cristo y cómo está su iglesia, y cómo hay una unidad entre ambos. Miles de iglesias, miles de religiones, pero ¿cuál es la que el Señor ha establecido? De acuerdo con Mateo 16, nos hace saber que solamente ha hecho una, que Él iba a establecer su iglesia, es su propiedad y es una sola. Pero hoy vamos a estar hablando muchos detalles acerca de esta unidad. Es precisamente en el capítulo 4 que les invito a abrir sus Biblias, Efesios 4, versículos 1 al 6, que el contorno, el contexto de toda la clase, mejor dicho, todo este mensaje, es en base a ese texto. Efesios 4, 1 al 6, y es allí donde Pablo expone a los hermanos en Éfeso acerca de tan hermosa unidad. Primero leeremos el texto y después estaremos exponiendo sobre el mismo. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y continúa, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, en base a este texto vamos a exponer realmente dos puntos, siendo el segundo punto dividido en 7 pequeños puntos. Pero el primero de esos puntos es que vemos cómo Pablo hace un ruego por unidad. Cómo Pablo le hace saber a estos hermanos en Éfesos que hay necesidad de que estemos unidos en lo que estamos haciendo. Y hemos estado hablando precisamente con los estudios que hemos hecho en Santiago, cómo hay conflictos, cómo hay pleitos, cómo no deben de haber estas situaciones entre hermanos. Tristemente se dan, pero ahorita, enfocándonos en lo que Pablo escribe, vamos a ver primeramente ese ruego por unidad que él hace. Y es que empezamos de la primera manera. Él empieza, primero dice, yo pues, preso en el Señor. Uno de los primeros detalles que debemos recordar es que esta carta Pablo no la escribió en una mansión. Pablo no la escribió mientras andaba en un viaje misionero. Pablo la escribió mientras estaba preso en Roma. Preso por un crimen que no era un crimen. Preso porque simplemente habían personas que se oponían a lo que él enseñaba. Pero él no nos hace saber, yo Pablo preso en Roma. Él nos hace saber que está preso en el Señor. ¿Por qué hace ese énfasis? Porque Él mismo nos hace saber, no importa si estoy en las buenas o en las malas, si tengo hambre o he comido un montón, debo de contentarme por la oportunidad de que sirvo al Señor. Entonces, Él hace saber eso, aunque estoy preso, es en el Señor. Dios tiene un plan para de que modo que yo esté preso. Muchas personas, quizás lo vemos en películas, cuando alguien cae preso, por lo general uno ve que la persona para distraerse comienza a hacer mucho ejercicio y comienzan a hacerse hombres musculosos. Recordamos un comediante de Panamá que era bien gordo, cayó preso y después quedó musculoso. Hay otros que quizás se dediquen a estudiar.
Pablo no perdió su tiempo, se dedicó a escribir. Y parte de estas cartas, como la carta de Efesios, son producto de ese momento que estuvo preso y nos ayuda a ver lo hermoso que es la vida cristiana, incluso momentos de dificultad. Continúa y nos dice, os ruego, una súplica, una petición. Él está haciendo saber a los hermanos en Éfeso, pero igualmente aplica para nosotros hoy en día, que Él tiene una petición que hacernos en base a que Él no tiene libertad en ese momento, pero nosotros sí la tenemos y necesitamos poner la libertad que Dios nos dio en buen uso. Andéis como es digno. ¿Qué quiere decir con andar como es digno? Nos está haciendo saber que no se trata de que yo ande por el mundo haciéndome pasar como si soy alguien del mundo. Que no ande por el mundo como una persona que no conoce a Cristo, como una persona que niega a Cristo, como una persona que no le interesa hacer las cosas de Dios porque no quiero que hablen mal de mí. Él nos dice que caminemos como es digno, con toda humildad y mansedumbre. Mencionamos hace unos minutos cómo la humildad involucra el estar abajo, el poder comprender, no soy lo más grande en no soy la última Coca-Cola en el desierto, no soy lo mejor que hay en el mundo. Dios es mejor que yo y tengo que comprender que debo someterme a Él. Y ahí entra la mansedumbre, que como hemos dicho es el poder bajo control. No se trata que somos débiles, se trata que sabemos cuándo someternos a algo, incluso si eso me provoca algún malestar. Debo de aprender sobre ello. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Literalmente esta palabra soportándonos es como quien sostiene una columna para que esa casa no se caiga. Es como quien sostiene un bebé para que ese niño no caiga. Ya, le tenemos esa protección, tenemos ese cuidado, queremos que estén bien. Nos apoyamos unos a los otros, nos soportamos unos a los otros, de modo tal que en la iglesia sabemos que no hay más y menos, sino que todos somos iguales. Solícitos en guardar, solícitos puede ser también diligentes, dedicados, prontos a guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es esa unidad del Espíritu? Es la palabra de Dios. Es ese mensaje que Él nos da y que nos enseña cómo vivir nuestras vidas. Y que podamos estar unidos en ese sentido, en el vínculo de la paz. ¿Qué ganamos con pelear entre nosotros? ¿Qué ganamos con buscar trifulcas, pleitos, discusiones? ¿Qué ganamos con apartarnos unos de los otros? Si lo que Dios quiere es unidad. De ahí que Dios espera que hagamos paz y no guerra. Entonces tenemos ese punto que Pablo empieza haciendo ese ruego. Y como mencionaba, el segundo punto son 7 pequeños puntos. O 7 grandes verdades de esta unidad. Porque Pablo va desglosando una por una en lo que vamos viendo. Simplemente nos da el detalle, pues las Escrituras nos permiten comprender mejor qué quería decir él al respecto. La primera de ellas es que somos un solo cuerpo. ¿Quién de nosotros tiene 2 cuerpos? Estoy refiriendo individualmente a cada uno de nosotros. ¿Quién nace con 2 cuerpos? Nadie lo considera que sea algo sano, que sea algo normal. ¿Quién nace con 3 cabezas? Tampoco se considera algo normal. Pueden haber algún problema genético o algo así que haya ocurrido, alguna situación perdida, pero comprendemos, un cuerpo lleva una cabeza. Y Pablo nos está haciendo saber acerca de que somos un solo cuerpo, en esa unidad del Espíritu, en esa unidad de la iglesia, en esa unidad del propósito eterno de Dios, hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo que nos insta a reconocer que debe haber unidad en nuestra organización. Debe haber unidad en esta iglesia. Y no solamente en esta congregación, sino en cada una de las congregaciones de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la iglesia del Señor, tal como Pablo anteriormente nos había hecho saber en Efesios 1, 22 al 23. Sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, si una persona solamente tiene un cuerpo, ciertamente Cristo solamente tiene una cabeza, y si Él es la cabeza, entonces Él tiene solo un cuerpo, y ese único cuerpo es su iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay necesidad de buscar más, no hay necesidad de buscar divisiones, no hay necesidad de crear nuevos cuerpos, porque ya nuestro Señor ha establecido uno para Él. Así nos hace saber Pablo nuevamente en 1 Corintios 12, 12 al 13. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Acaso nuestra mano se dirige por sí sola? ¿Acaso cada uno de nuestros dedos puede hacer lo que le da la gana por sí solo? Requiere que la cabeza los mande.
pero todos esos miembros forman parte de un solo cuerpo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando allí. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hoy en día los que hemos obedecido el Evangelio formamos parte de ese único cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Sean judíos o griegos, no importa dónde hayan nacido. Y algo bonito de esta pequeña congregación es que tenemos nicaragüenses, colombianos, ticos, panameños y no sé qué otras nacionalidades. No importa dónde hayamos nacido, estamos aquí unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el versículo 20 vuelve a hacernos énfasis en que, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios no busca división. Dios no crea confusión. Dios nos ha hecho saber simple y sencillamente, mi hijo murió por una iglesia, es su iglesia, es ese cuerpo al que debemos de formar parte. No hay división, hay unidad. Pablo continúa como leemos en Efesios y nos habla de que hay un solo espíritu. Y por este espíritu se hace saber acerca de nuestro estilo de vida, pero mejor dicho, nos insta a reconocer que debe haber una unidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos une como cristianos? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que aquel hermano piensa? ¿Lo que aquella hermana piensa? ¿Es eso lo que nos une? No. Es simple y sencillamente lo que el Espíritu nos ha dado, que es la palabra inspirada. Es esto lo que nos ayuda a seguir adelante y a comprender lo que debemos de hacer y cómo debemos vivir nuestras vidas. Pablo en 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aquí vemos esas tres personas siendo una, esas tres personas siendo Dios, lo que algunos llaman Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, ¿sean con quiénes? Con nosotros, con los cristianos, con aquellos que leen esas palabras, con aquellos que leen esto y hacen la voluntad de Dios. Esos tres están con nosotros. Pero nos hace saber que debemos de entender esto. Ese libro que les acabo de mostrar puede ser hecho impreso en alguna imprenta mundial. Pueden haber distintos colores, pueden haber distintos tamaños, distintas letras. El contenido no lo escribió simplemente un hombre porque se le antojó. Y así nos hace saber Pedro cuando nos dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se trata que yo no pueda agarrar la Biblia, como enseña el catolicismo, de que es que usted no puede entender lo que Dios dice, por eso hay hombres preparados para ello. No es así. No es que alguien no pueda agarrar la Biblia e interpretarla. Lo que está haciéndonos saber es que la Escritura fue hecha, no porque un hombre se le antojó escribir lo que quería hacer, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es el hombre el que decide lo que Dios va a decir, sino que los santos hombres de Dios, cada uno de esos hombres que escribieron esas cartas, esos libros, y han sido publicados en ese hermoso, gran libro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito es inspirado por Dios, 2 Timoteo 3:16. Tenemos entonces que ese Espíritu es el que nos ha dado esa hermosa palabra que nos guía en nuestra vida, que nos permite seguir adelante y que a través de esa palabra, si todos nos adaptamos a lo que ella dice, tenemos esa unidad. Pero cuando caemos en el error del hombre que quiere hacer su propia versión de la palabra, empieza esa división y ciertamente no hay unidad en ese sentido, porque se hace lo que el hombre piensa o se hace lo que Dios dice. Una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza de todos nosotros? ¿Que este mundo se acabe y ahí mismo se acabó? ¿Que cada uno de nosotros nos morimos y ahí se acabó la historia? ¿O creemos en lo que Dios dice, que hay un lugar preparado para todos nosotros? Tenemos esa esperanza, porque debe haber una unidad en el deseo y en las expectativas de cada uno de nosotros. Si venimos aquí pero no creemos que Dios existe, estamos en el lugar equivocado. Si venimos aquí y pensamos que el cielo no existe, estamos en el lugar equivocado. Si venimos aquí y pensamos que Jesucristo fue alguien que vivió por ahí pero no hizo todo lo que la Biblia dice, estamos en el lugar equivocado. Pues si estamos aquí es porque sabemos que Él existe. Sabemos que Dios existe, sabemos que el cielo existe y tenemos esa esperanza de estar con ellos en ese hermoso lugar que ellos han preparado. Pablo escribe en Tito, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Pablo constantemente nos hace saber, y los demás escritores nos hacen saber, hay un lugar que vendrá. Jesucristo mismo dijo que él fue a un lugar a prepararlo para cuando nosotros vayamos ahí, como leemos en Juan 14. Prometió desde antes del principio de los siglos.
Dios nos creó a su imagen y semejanza y esperaba que estuviésemos con Él, pero nuestra desobediencia causó que pecáramos y nos alejó de Él. Mas Él da la oportunidad, vuelvan a mí. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo le hace saber a Tito, lo que yo hablo no es mi opinión, lo que yo hablo es ese mensaje que Dios me ha dado para poderlo llevar a otras personas y que puedan comprender la hermosa unidad que puede haber en Cristo Jesús. Y volviendo a la carta de Efesios, dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Cada uno del que no ha obedecido la voluntad de Cristo ha estado en ese momento, cada uno de los que hemos obedecido, hemos estado en esa situación. Y muchos están en esa situación aún. Al estar sin Cristo, están alejados de la ciudadanía de ese Israel espiritual, de la iglesia, del pueblo, del reino de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque si no estamos en Cristo, no recibimos esa promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy, es lo que hace Pablo saber, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que esa esperanza que tenemos hoy en día es gracias a que Jesucristo murió en esa cruz y nos dio la oportunidad de poder formar parte de esa hermosa familia que Dios ha puesto junta, esa familia que está unida, ese cuerpo que es la iglesia. Y es precisamente porque tenemos un solo Señor que la Biblia nos aclara y afirma que Él es nuestra autoridad. No actuamos porque a mí se me antoja o porque el predicador dice o porque mi hermano me dijo esto. Cada uno sabe que cuando se habla la palabra de Dios tiene que escudriñar a ver si es cierto lo que se está hablando o es simplemente la opinión de un hombre. Pero en este sentido Jesucristo es la autoridad. Él es el que nos ha dado su palabra y Dios nos hace saber cuando leemos Mateo 28 y 18 que dice: Jesucristo mismo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Anteriormente había dicho que no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas allá afuera que pueden decir: yo creo en Jesús, y sí, Jesús fue bueno, y sí, Jesús murió en la cruz, pero no he hecho lo que Él me pidió que hiciera. Y al no haberlo hecho, puedo decirle Señor, Señor cuantas veces quiera, que no entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre fue enviar a su Hijo a que muriera en esa cruz y nos diera las instrucciones de cómo podemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque nos da una sola fe. Nos hace saber que no hay un libro que se llama la Biblia y un libro que se llama el Manual de Instrucciones del Cristiano. Muchos movimientos religiosos tienen su propio libro. Nosotros necesitamos de un libro extra. Podemos utilizar libros de estudio para analizar la Biblia, pero la Biblia es nuestro libro a seguir. Es nuestro manual de instrucciones. Es lo que nos permite seguir adelante. Y como recordamos, Romanos 10:17 dice que así la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ustedes no pueden desarrollar fe porque Marlon Retana está enfrente hablando. Ustedes no pueden desarrollar la fe porque algún otro hermano se para enfrente y habla. Cada uno de nosotros desarrolla fe en base a lo que oímos y que sea de la palabra de Dios que podamos comprender efectivamente así es. Y es por eso que cada vez que escuchamos eso decimos un amén, porque sabemos que es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Y si el hombre que está puesto aquí enfrente empieza a hablar cosas del hombre, está en la obligación, la congregación, de hacer saber: hermano, se trata de la Biblia, no se trata de la vida de usted. Es así de simple. Porque por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué mandato fue el que dio ese único Señor? El mandato que dio fue: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jesucristo espera que ese mismo mensaje y su vida siga llegando a más personas. No que se quede encerrada en este salón, no que se quede encerrado en una página de internet, en un video, sino que llegue a cuantas personas pueda y que puedan escuchar y tener esa oportunidad de obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque espera que participemos en un solo bautismo. La Biblia habla de varios bautismos, pero en particular cuando se nos dice un solo bautismo, se está refiriendo al que leemos Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hay un solo bautismo, hay una sola puerta de entrada a la iglesia. Hechos 2:38, Pablo le responde a estas personas y dice: arrepiéntanse y sean bautizados por el perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágalo en base a la autoridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha dado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es el bautismo que nos está afirmando. ¿Por qué? Porque nos hace esta pregunta. No sabemos que quienes han sido bautizados fueron bautizados en Cristo
hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros no nos metemos al agua porque queríamos darnos un chapuzón o porque el día estaba muy caliente. El día que tomamos esa decisión de meternos en esa agua, ser inmersos completamente en ellos, es para representar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Cuando hacemos eso, le damos muerte al viejo hombre, lo sepultamos y el que sale es esa nueva criatura que Dios nos ha hecho saber. Podemos andar en esta nueva vida. Podemos andar de esta manera bonita, como Dios espera que hagamos. Finalmente, en el versículo 6 de Efesios 4, Pablo nos dice que hay un solo Dios y un Padre. Algo que no es difícil de comprender. No estamos como los hindúes que no saben ni cuántos dioses tienen porque tienen millones. Cualquier cosa que se cruza en su camino es un Dios. ¿Cómo saber al que ofendo o que no ofendo? Se atropella una vaca, pobre de mí porque ya estoy condenado. Pues nosotros tenemos un Dios que no necesitamos ver, porque no es un Dios que nos ha revelado su palabra y su voluntad, y que cuando llegue ese hermoso día podremos ver. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado y su plan no ha cambiado. Él tiene ese mismo plan desde el principio, Él tiene su palabra desde el principio, e incluso Él está antes del principio, porque sin Él no habría el principio, y ciertamente sin Él no hay fin, porque no tiene ni principio ni final. Solemos citar este pasaje, pero es importante que recordemos que ese único Dios y Padre es el único Dios y Padre al que debemos de glorificar, al que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, que les adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Necesitamos escuchar más sobre esta unidad o logramos comprender lo suficiente sobre esta unidad? Concluimos de esta siguiente manera, hermanos. Pablo no es el único que clama para que haya unidad en la iglesia. Jesucristo, antes de que se instituyera la iglesia, se lo hizo saber a los apóstoles en esa hermosa oración que hizo al Padre y que leemos en Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos. Jesucristo te hace saber, si estos son apóstoles míos, han caminado conmigo por 3 años, han estado en las buenas y en las malas conmigo. No solamente estoy orando por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los apóstoles tenían que salir, llevar la palabra de que Jesucristo estuvo en esta tierra, que Jesucristo hizo todo lo que hizo, y en base a su palabra se expandió, se creció y siguió adelante la iglesia al día de hoy, como estamos aquí reunidos. Para que todos sean uno. Los apóstoles, los cristianos del primer siglo, los cristianos de los siglos siguientes, los cristianos de hoy. No puede haber división. Jesucristo quiere que estemos unidos en lo mismo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Creemos que Jesucristo vino, es gracias a este trabajo y a esta unidad que se ha hecho, de poder saber que efectivamente la palabra es verdad, y que nos ha hecho saber que Jesucristo vino por todos nosotros. Deseo cerrar con las palabras escritas por el hermano Winfred Clark y citadas por el hermano Robert Taylor. En simples palabras, lo que hemos estudiado se puede decir: el único Dios envió al único Señor, quien envió al único Espíritu, que nos dio la única fe, que es el Evangelio, que enseña el único bautismo que nos coloca en la única iglesia, donde disfrutamos de la única esperanza. Cada uno de los que estamos aquí tenemos esperanza de ir al cielo. Hayamos obedecido o no el Evangelio, si estamos aquí es porque creemos que Dios existe. Creemos que Él galardona a aquellos que creen en Él. Y creemos que hay una oportunidad de estar en paz con Él. Si no he sido bautizado, ser bautizado por el perdón de mis pecados. Y si ya fui bautizado, poder entonces arrepentirme y pedir por oración, porque Él es bueno y justo y fiel para perdonar nuestros pecados. La pregunta que es en la cabeza de cada uno de nosotros para terminar es: ¿somos parte de esta unidad o estamos aparte de la unidad? Si estamos aparte de la unidad, ¿qué podemos hacer para formar parte de ella? Esa es la pregunta que quiero que quede en la cabeza de cada uno de nosotros. Puede ser que requiera más estudio. Estamos aquí para ustedes para estudiar. Puede ser que ya obedeció el Evangelio pero no anda en buen camino. No se preocupe, que para eso estamos aquí. Para poder orar con usted y para usted, y hacer las cosas de la mejor manera posible, para que ninguno esté solo, sino todos estemos unidos. Sea cual sea la situación, los invitamos a que entonen con nosotros este himno de invitación. Dios les bendiga.